Romero, curadora de las huellas de Buda, nos habla del significado y el valor espiritual del arte budista. En esencia, el budismo no es dogmático y alienta distintas interpretaciones y caminos hacia la iluminación. En su progreso a través de Asia, el budismo supo conciliar con las tradiciones y los espíritus de las distintas regiones por las que pasaba. Esta exposición es resultado de muchos años de colaboración que lleva tanto el Instituto Nacional de Antropología e Historia con el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, LACMA. Son 254 piezas que proceden de 17 países diferentes y toda la colección va de una temporalidad que viene desde el siglo I antes de la era común hasta el siglo XIX de nuestra era. Criaturas como los demonios son resignificadas en el budismo para representar poderes y energías como el deseo y el arrepentimiento, o la dicha, el amor y la compasión, características de la naturaleza humana con las que podemos trabajar, de modo que los demonios llegan a convertirse incluso en guardianes. El término Buda se refiere a un ser iluminado. En este sentido, el primer Buda del que hablamos en la exposición es el que conocemos como el Buda histórico, que es Siddhartha Gautama o Shakyamuni, que quiere decir la cabeza del clan Sakya, que nació en el actual Nepal. El rey de Kapilavastu quería que él fuera un rey y trató de aislarlo. Y bueno, hasta los 29 años vivió encerrado en el palacio, rodeado de lujos y de juventud y de gente saludable y belleza, pero no se sentía satisfecho, sabía que había algo más. Finalmente logra salir del palacio. El asunto es que él se enfrenta por primera vez a la vejez, a la enfermedad y a la muerte. Llega a Bodh Gaya y se sienta a meditar debajo del árbol de Bodhi, donde se dice que todos los budas han alcanzado la iluminación. Aquí hace el voto de no levantarse hasta alcanzar el despertar. Finalmente lo convencen de empezar a dar sus enseñanzas y durante los siguientes 45 años el ahora Buda Shakyamuni se dedica a impartir estas enseñanzas hasta la muerte de su cuerpo físico a los 80 años en Kushinagar, en India. El arte budista empezó como un medio para comunicar las enseñanzas de Buda, y conforme se expandió por Asia, las figuras y representaciones fueron adoptando la fisionomía de quienes practicaban el budismo, para reafirmar que cualquier persona tiene el potencial para ser un Buda, es decir, para alcanzar la iluminación. La primera comunidad monástica que hubo fueron 5 ascetas que acompañaron originalmente al Buda cuando renunció al palacio. Poco a poco la comunidad fue creciendo, la comunidad budista, y a la muerte de ellos se dedican a, casi como en un recorrido geográfico, a ir llevando desde India todas las enseñanzas del Buda. Llega hacia el sudeste asiático, llega al este, ¿no? a la parte de China, a Sri Lanka y demás. Pero algo importante para la difusión del budismo ocurre en el siglo III antes de nuestra era, cuando el emperador Ashoka, que era un emperador de un buen conjunto de reinos de la India, se convierte al budismo y entonces lo adopta como una religión oficial y empieza a difundirlo. Algo que permite que el budismo sea recibido en diferentes naciones es que justo sus premisas no pretenden eliminar las creencias preexistentes. Lo interesante de todas estas escuelas y todas formas es que siempre es el mismo objetivo, es la iluminación, y la iluminación no como algo, una actitud egoísta, sino una iluminación basada en la sabiduría de reconocer a las cosas como son y la compasión hacia todos los seres y beneficiarlos a través de alcanzar esta meta. Desde los colores de la India hasta el minimalismo de Japón, el arte budista es testigo de la belleza única de cada uno de los reinos que adoptaron enseñanzas de sabiduría y compasión. El nirvana no es el cielo, no es un estado que uno alcanza, sino es este estado de la mente en el que ya se ve libre de toda conceptualidad, de toda acción contaminada, el apego y la aversión, ¿no? basados en la ignorancia, de comprender
la naturaleza de las cosas y trascender este entendimiento dualista por el que generalmente nos guiamos, en los que uno muere y renace continuamente de acuerdo a las impresiones mentales generadas por nuestro propio karma. Desde la mirada de Occidente, es natural buscar equivalencias en el budismo de nuestros conceptos de cielo e infierno, castigo, pecado o destino. Pero su nirvana no es un paraíso, sino un estado libre de aflicciones, y el samsara no es el infierno, sino la existencia cíclica que habitamos. Las enseñanzas del budismo podrían parecer en un inicio complicadas, lejanas e inaccesibles, ya sea por su antigüedad o por barreras lingüísticas y geográficas. Sin embargo, el arte es uno de los lenguajes universales que nos puede acercar a su filosofía. Marco Antonio Karam es budólogo, lama y asesor académico de esta exposición, que acerca la filosofía budista al contexto mexicano. Bueno, aquí tenemos un venado de origen tailandés que representa precisamente a la doctrina budista en general. La razón es simple, se dice que Siddhartha Gautama, esto es el Buda histórico, dio o compartió su primera enseñanza, su primer sermón, en un lugar conocido como Sarnath, esto es el Parque de los Venados, en donde precisamente planteó la doctrina de las 4 nobles verdades. Para simbolizar precisamente ese evento, la primera puesta en movimiento de la Rueda del Dharma, se representa este evento a través de 2 venados y en el medio de los mismos una rueda con 8 rayos. La rueda representa la doctrina budista a la que se le concibe como una tecnología. Bueno, aquí nosotros tenemos una pintura budista clásica coreana del siglo XVIII que representa un evento muy importante en la historia de la tradición budista del Buddha-dharma, lo que conocemos como la segunda puesta en movimiento de la rueda de la doctrina budista. Bueno, aquí lo que tenemos es al Buda enseñando, lo tenemos sentado en la postura que se llama del Bhumishparsa, en la lengua sánscrita, que quiere decir aquella de poner a la tierra como testiga. Se dice que el Buda se dirige a esta audiencia de seres humanos, identidades celestiales, de más de 3.000 individuos, para compartirles precisamente los principios generales de esta doctrina. Este gobelino, o en este bordado japonés del siglo XIX, de la época Meiji, se representa uno de los eventos primarios de la vida del Buda, que es lo que conocemos como su transición de muerte o parinirvana. Nirvana quiere decir el arribo al estado de la plena trascendencia y cesación del sufrimiento y las limitaciones, y pari quiere decir más allá de todo referente, de toda, digamos, habilidad de descripción ordinaria. Y aquí se ilustra ese evento cuando el Buda tenía aproximadamente 80 años y que le sufren durante esa dolorosa transición. Bueno, aquí tenemos una tanka tradicional tibetana. La palabra tanka quiere decir un soporte físico para la energía espiritual que se pretende aquí pues, sostener y manifestar en términos generales. Es una pintura del siglo XVII de la región de Kham, del noroeste del Tíbet, y en esta pintura se representa a Yama, el señor de los muertos, que simbólicamente pretende comunicar la realidad y la inminencia constante del morir. Y este toro que se encuentra aplastando a una persona que representa al demonio de la ignorancia, sobre el cual precisamente domina Yama en una especie de danza tántrica que representa su victoria sobre estas diferentes fuerzas. Bien, en este retablo, que es un retablo del siglo XVIII de Corea, se representan a los señores del inframundo o los reyes del infierno en general, en donde se ilustra, digamos, algo así como una especie de juicio que acontece simbólicamente o metafóricamente en la transición del morir. Se exalta un principio que es muy importante dentro de la filosofía budista, que es el karma.
La palabra karma quiere decir actividad en la lengua sánscrita y se refiere simple y sencillamente a las acciones de mente, palabra y cuerpo, como también los estados mentales o emocionales habituales a los que tenemos acceso. Aquí tenemos una estatua india del siglo IX de nuestra era, de la provincia de Bihar, donde el Buda logró el despertar y la iluminación. Es una representación, se le representa sentado bajo el árbol del Bodhi, el árbol de la iluminación, con la mano derecha tocando a la tierra, con el dedo medio haciéndola testiga de su victoria sobre el veneno de la ignorancia, el apego y la hostilidad. Su mano izquierda descansando con la palma hacia arriba en su regazo, representando la maestría de la absorción meditativa, del desarrollo de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, y la trascendencia de las condiciones que propician la esclavitud de los seres sensibles, el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción.